En Pasadena, durante la Segunda Guerra Mundial, las ventanas se cubrían con cortinas de algodón negro durante los apagones preventivos. Para un niño de 6 años, aquellas cortinas eran una superficie densa, opaca, que convertía la habitación en una caja cerrada. James Tyrrell tomó un alfiler y perforó la tela. No fue un gesto impulsivo. Cada agujero, pequeño y preciso, seguía la disposición de las constelaciones. La luz del sol atravesó aquellos puntos minúsculos y convirtió la habitación en una constelación de puntos brillantes. Las estrellas que se veían de noche estaban allí, de día, en su cuarto. El cielo había entrado. Esa proyección no era el cielo, por supuesto. Era una imagen del cielo, hecha de luz solar y sombra, que solo existía porque alguien había decidido perforar una tela. Pero para un niño, la distinción no importaba. Lo que importaba era que el mundo exterior, el que la guerra y la oscuridad habían sellado, podía ser traído de vuelta, con un gesto mínimo. El alfiler, al atravesar la cortina, no solo había creado agujeros, había creado un dispositivo óptico, un instrumento que transformaba el sol del mediodía en un mapa nocturno. Y ese mapa, para cualquiera que no conociera las constelaciones, no era más que un conjunto de puntos sin sentido. Pero para él, era Orión, la Osa Mayor, Casiopea. Era el cielo nocturno reescrito en el día, una lengua que solo él podía leer. La cortina, al ser perforada, dejó de ser una barrera y se convirtió en un filtro, en una pantalla, en una superficie que modificaba la luz que la atravesaba. No la detenía, ni la absorbía, ni la reflejaba. La transformaba, la convertía en otra cosa. Eso, que Tyrrell no podía nombrar entonces, es exactamente lo que hará décadas después. En el Hotel Mendota, cortará agujeros en las paredes. En una casa de reuniones cuáquera, abrirá el techo. En el desierto de Arizona, perforará un volcán. La escala cambiará, las herramientas también, pero la operación es la misma. Modificar un espacio para que la luz se comporte de otra manera, para que quien la reciba no vea lo que hay al otro lado, sino la luz misma, para que la percepción, al perder sus referencias, se vuelva consciente de sí misma. Primero fue una tela, luego una pared, después un techo, más tarde una montaña. A los 16 años, James Tyrrell obtuvo la licencia de piloto, pero no era un pasatiempo. Volaba sobre desiertos y cordilleras, transportaba suministros a minas remotas, realizaba trabajos de cartografía aérea. Desde la cabina, el paisaje se desplegaba como un plano. Las carreteras eran líneas rectas, los cráteres volcánicos círculos perfectos. La luz cambiaba de textura según la altitud y la hora del día. El cielo desde allí no era un fondo, era un territorio que se recorría, que se medía, que se habitaba. Tyrrell aprendió a ver el mundo desde arriba, y desde arriba todo se vuelve abstracto. Las montañas pierden su escala, los valles se convierten en formas geométricas, y la luz no ilumina objetos, define contornos. Esa familiaridad con la altura, la distancia y la abstracción del paisaje va a reaparecer en su trabajo. Porque para Tyrrell el arte no se mira de frente, se recibe desde una posición que desorienta, que suspende las referencias cotidianas. Desde el aire, esa pérdida de referencias se vuelve una experiencia cotidiana. Los vuelos sobre el desierto de Arizona en particular dejaron una marca. Desde el aire, Tyrrell veía conos volcánicos, cráteres de ceniza, formaciones geológicas que parecían diseñadas por alguna mano invisible. No sabía entonces que uno de esos conos, décadas después, se convertiría en su obra mayor. Pero algo dentro de esa mirada de piloto, la capacidad de reconocer una forma desde lo alto, de imaginarla vaciada, perforada, iluminada, ya estaba allí. Aquella manera de recorrer el cielo terminaría encontrando un lugar donde detenerse. En 1966, dos cosas ocurren casi al mismo tiempo. Tyrrell estudia psicología en Pomona College y comienza un máster en Bellas Artes en Irving. Ese año, es arrestado por instruir a jóvenes para evitar el reclutamiento en Vietnam.
cumple una condena de prisión. En ese mismo año produce Afrum White, una de sus primeras proyecciones en esquina. La obra es simple: un proyector, una esquina y la habitación, un haz de luz. Al incidir sobre las dos paredes, la luz parece formar un cubo flotante, un volumen sólido que no está allí. No hay pantalla ni soporte, solo luz, que al encontrarse con la geometría de la esquina, crea la ilusión de una masa. La celda de la cárcel y el proyector comparten el calendario. Mientras una parte de su vida queda confinada entre muros, otra empieza a imaginar espacios donde los muros dejarían de ser un límite. Turrell nunca ha dicho que la prisión haya sido el origen de su obra, pero hay algo en esa coincidencia que resuena. Ambas son cajas, ambas contienen luz, pero una impone sus límites, la otra los vuelve inciertos. Afrum White es un primer paso en esa dirección. La luz no revela un objeto, no ilumina una superficie. Es ella misma la que se vuelve objeto, la que ocupa un lugar, la que puede ser tocada con la mirada. Turrell llamará a estas piezas cross-corner projections. La esquina, un lugar de encuentro entre dos muros, se convierte en el espacio donde la luz se materializa. Y el espectador, al no poder determinar si está viendo un sólido o una ilusión, comienza a dudar de su propia percepción. A finales de los años 60, Turrell alquila 2 habitaciones en el viejo Hotel Mendota, en Santa Mónica, California. El edificio, decadente, está casi vacío. No lo usa como estudio, lo modifica. Corta agujeros en las paredes y en los techos. Ajusta persianas. Deja que la luz del exterior entre en patrones calculados. Las intervenciones que realiza allí, conocidas como los Mendota Stoppages, no son objetos. Son gestos sobre la arquitectura. Turrell no construye, perfora. No añade, sustrae. El arte no está en la pared, está en el hueco. Cada agujero tiene un propósito preciso. Un rectángulo en el techo permite que la luz del sol proyecte una franja sobre el suelo. Una abertura en la pared orientada al oeste captura la luz del atardecer y la convierte en un rectángulo de color que cambia de tono con cada minuto. Turrell no busca la luz perfecta, sino la luz real, la que entra, la que se mueve, la que desaparece. El espectador, al entrar en esas habitaciones, no sabe lo que está viendo. Una ventana sin vidrio, un muro perforado, una persiana entreabierta. Pero al quedarse, al mirar con atención, la luz deja de ser un medio y se convierte en un evento. Turrell pasa años en el Hotel Mendota. No tiene ni una galería, ni un marchante de arte, ni un público. Tiene habitaciones vacías y un alfiler, ahora más grande, pero con la misma función: abrir para que algo entre. Y en ese proceso algo cambia en él. No solo en la obra, sino en la forma de entenderla. La luz no necesita ser explicada, necesita ser ofrecida. Y el espacio no necesita ser llenado, necesita ser abierto. Turrell ha dicho en numerosas ocasiones que la tradición cuáquera marcó profundamente su manera de entender la luz y el silencio. Los cuáqueros se reúnen en silencio. No hay sacerdotes, ni altares, ni imágenes sagradas. La reunión es un espacio vacío, donde los presentes esperan en quietud a que la luz interior, esa luz que cada ser lleva dentro, se haga presente. Turrell encontró en esa práctica una forma de entender su propia obra. En Houston, la reunión de amigos le encarga diseñar una casa de reuniones. Turrell no añade ni símbolos ni ornamentos. Incorpora una abertura cenital, un rectángulo en el techo que deja ver el cielo. Los asistentes se sientan en silencio, mirando hacia arriba. El espacio de la reunión se encuentra con el espacio del cielo. No hay vitrales, no hay representaciones, solo un rectángulo de luz natural que cambia con las horas. Esa obra, conocida como Live Oak Friends Meeting House, es un sky space. La palabra, acuñada por Turrell, designa una habitación abierta al cielo. No es un observatorio astronómico, porque no busca medir los astros. No es un mirador, porque no busca una vista panorámica. Es una cámara, donde el cielo
sin ser interpretado, se convierte en parte del espacio. Las nubes pasan, la luz cambia, el color se transforma de blanco a gris, a azul, y los cuerpos abajo reciben esa luz, sin filtros, sin explicaciones. Lo que los cuáqueros llaman luz interior, Turrell lo traduce en luz exterior, la que entra, la que toca, la que interpela. No hay doctrina en esa traducción. Hay un gesto arquitectónico que permite que el silencio no sea vacío, sino presencia. Turrell ha dicho en múltiples entrevistas que normalmente se usa la luz para revelar otras cosas. La luz es un medio. Permite ver objetos y personas y paisajes, pero él quería que la luz misma fuera lo revelado, no como símbolo, ni como metáfora, como materia, como presencia. Cuando se entra en una de sus instalaciones, no hay nada que mirar. Una habitación oscura, una pared iluminada, un rectángulo de color que parece flotar en la oscuridad. No es una proyección, no es una imagen, es luz, solo luz. Pero esa luz no se comporta como debería. No tiene textura, no tiene sombra, no tiene borde definido. El ojo no puede decidir si está pegada a la pared o suspendida en el aire, si está a 2 metros o a 20. El fenómeno tiene una explicación perceptual. Cuando desaparecen las sombras y los bordes, el sistema visual pierde las referencias con las que calcula la profundidad. No hay contraste, perspectiva ni un tamaño conocido. Acostumbrado a resolver incógnitas, se queda sin datos. Entonces, la luz deja de ser un estímulo y se convierte en una experiencia. No se sabe lo que está viendo, solo se sabe que se está viendo. Esa desorientación no es un fallo, de hecho es todo el propósito. Turrell no quiere que el espectador sepa lo que está viendo, quiere que sepa que está viendo, que tome conciencia del acto mismo de ver y de percibir, porque la percepción no es pasiva, es un proceso activo, lleno de hábitos, de atajos, de suposiciones. Turrell desactiva esos atajos y al hacerlo, devuelve al espectador la responsabilidad de mirar. En 1977, Turrell adquiere un cono de ceniza volcánica inactiva en el desierto pintado de Arizona. Lo ha estado buscando durante años, sobrevolándolo desde su avioneta, reconociendo el terreno desde el aire. Roden Crater no es una escultura ni un edificio, es un observatorio a cielo abierto, una compleja red de túneles, cámaras y espacios de observación alineados con fenómenos astronómicos, solsticios, equinoccios, la luz de la luna en sus fases extremas. Turrell no está construyendo un monumento a sí mismo, está construyendo una máquina para mirar. Y es una máquina que tarda décadas en funcionar. Se ha desplazado más de 1 millón de yardas cúbicas de material volcánico. La excavación y las alineaciones exigen una precisión extraordinaria. Turrell tiene 60, tal vez 70 años, cuando el proyecto sigue sin terminar. Y sabe que quizás no lo verá concluido, pero eso no detiene el trabajo. Porque la obra no está pensada para su tiempo de vida. Está pensada para el tiempo del cielo, que es otro tiempo, mucho más lento, mucho más paciente. El gesto de Turrell es casi arcaico. Construir algo que no verá terminado, como los constructores de catedrales, como los alineadores de menires. Pero su material no es la piedra, es la luz. Y la luz en Roden Crater no ilumina el interior. Entra por los agujeros, atraviesa los túneles y llega al espectador como una presencia que viene de muy lejos. Cada ángulo de Roden Crater está calculado con una precisión de ingeniería. El proyecto ha requerido décadas de cálculos, observaciones y ajustes. Una variación en el ángulo o en la posición puede alterar completamente la experiencia astronómica para la que fue concebido cada espacio. La paradoja de Turrell es que para producir experiencias de entrega total, ejerce un control absoluto. Cada abertura, cada filtro, cada superficie está diseñada para que el espectador no tenga que hacer nada. No tiene que moverse,
No tiene que interpretar, no tiene que saber, solo estar. Y en ese estar, la percepción se desestabiliza, los bordes se difuminan, la profundidad desaparece. No hay objeto que mirar, solo luz que recibir. Ese control minucioso no es una contradicción, es la condición necesaria para que la entrega sea posible. Si la obra dejara algo al azar, si la luz no llegara en el momento preciso, si el espacio no estuviera vacío de distracciones, el espectador no podría abandonarse. Turrell no construye trampas, construye condiciones. Y las condiciones para que funcionen deben ser perfectas. Hay una frase que Turrell repite muy a menudo. La obra devuelve lo que el espectador lleva adentro. No es una declaración de humildad, es simplemente una observación técnica. La obra no dice nada por sí misma. No tiene mensaje, ni narrativa, ni símbolo. Es un espejo sin imagen, un espacio vacío que solo se llena con la atención de quien lo habita. Si el espectador llega distraído, la obra no lo va a corregir. Si llega abierto, la obra lo va a sostener. La obra no juzga, solo ofrece. Las obras de Turrell cambian con la luz del día, con las estaciones, con la posición de los astros. Un sky space no es el mismo a las 10 de la mañana que al atardecer. El rectángulo de cielo que se ve desde una sala de reuniones en Houston varía de blanco a gris a azul en el transcurso de una hora. En una instalación cerrada, el color del rectángulo de luz se desvanece lentamente, sin que el espectador pueda decir cuándo empezó a cambiar. Esa temporalidad es el material. Turrell no trabaja con luz fija, con proyectores que emiten unas constantes. Trabaja con luz natural, con luz que se mueve, que se transforma, que desaparece. La obra no se puede poseer, no se puede reproducir, no se puede capturar en una foto. Solo se puede vivir en el momento en el que ocurre. Y ese momento, por definición, no se repite. Hay una radicalidad en eso. El arte que no se acumula, que no se colecciona, que solo existe mientras está alguien dispuesto a mirarlo. Turrell pasa décadas construyendo algo que va a durar siglos, pero cada experiencia de esa obra es única, irrepetible, fugaz. Hay artistas que trabajan contra el tiempo, que intentan fijarlo y detenerlo y conservarlo. Turrell trabaja para él, no lo combate, lo usa. Sabe que la luz que entrará en Rodden Crater dentro de 100 años será distinta a la que entra hoy, porque la posición de los astros cambia, porque la atmósfera cambia, porque la mirada de quien recibe esa luz también cambia. Y esa diferencia no es un problema, es la obra como tal. ¿Qué significa dedicar una vida a hacer visible lo que ya está ahí? La luz del sol, el color del cielo, la forma del espacio. Turrell no inventa nada, no añade nada al mundo, no crea objetos, no produce imágenes, no cuenta historias. Su obra es un acto de subtracción. Quitar paredes, abrir techos, perforar montañas. Lo que queda después de la sustracción no es suyo, es del mundo, es de quien lo mira. Esa es la pregunta que Turrell deja abierta. ¿Cuándo dejamos de mirar aquello que siempre estuvo ahí? Porque el silencio, la quietud, la atención se han vuelto experiencias que hay que buscar, que hay que pagar, que hay que merecer. Rodden Crater, cuando esté terminado, no será un monumento a Turrell. Será un monumento a la capacidad de asombro que el mundo moderno ha ido sellando. No habrá carteles que expliquen lo que se ve. No habrá guías que digan dónde mirar. Habrá túneles y habrá cámaras y habrá aberturas. Y quien entre, si entra con atención, verá lo que siempre ha estado ahí, pero que nunca ha mirado. El legado de Turrell no es una colección de objetos. Es una colección de huecos, aberturas que permiten que algo entre. Y ese algo, cuando entra, no es una luz. Es la conciencia de que se está mirando. Y esa conciencia, una vez despertada, no se olvida.
Tyrrell lo ha dicho muchas veces. Vemos luz, incluso con los ojos cerrados. En un sueño lúcido, la claridad no viene de ninguna fuente visible. No hay ventana, ni proyector, ni sol, pero hay luz. Esa luz interior, la que los cuáqueros llaman espiritual y los científicos llaman percepción, es el verdadero territorio de la obra de Tyrrell. No se trata de instalar proyectores en museos. No se trata de llenar salas con colores. Se trata de recordar que la claridad ya está ahí, dentro de cada uno, esperando ser percibida. Tyrrell construye espacios para que ese encuentro pueda ocurrir. Espacios silenciosos, vacíos, despojados. Espacios donde no hay nada que hacer, nada que entender, nada que resolver. Solo estar, solo mirar. Y al mirar, la mirada se encuentra a sí misma, no como un acto voluntario, sino como un suceso. La luz entra, el ojo la recibe, y en ese instante no hay separación entre el que mira y lo que es mirado. La cortina perforada, la pared agujereada, el techo abierto, el cráter excavado. Todos los gestos de Tyrrell apuntan al mismo lugar, cuando el mundo, por un instante, se abrió. Gracias.